Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Celis Valderrama, soy el moderador de la Mesa Academia y Derechos Humanos, Derechos Civiles y Políticos del CICLA 2020, en la cual se han congregado a distintos expositores y expositoras, y además de un académico, para poder dialogar sobre los derechos humanos y los derechos civiles y sus vínculos también con los derechos políticos. Antes de comenzar, para dar la palabra a los expositores y expositoras y al profesor, quisiera contarle un poco cómo fue en qué se contextualiza el CICLA 2020. El CICLA 2020 es una actividad, es un seminario que nació producto de los acontecimientos de octubre del año 2019 en Chile, de lo que se ha denominado como el estallido social chileno. Este estallido no solamente ha provocado o provocó que la sociedad o parte de la sociedad civil se haya manifestado en las calles, sino que también un grupo importante de personas, dentro de los que nos incluimos los que hemos organizado este encuentro, creíamos también pertinente generar distintos espacios para reflexionar sobre lo que estaba pasando. Pero esa reflexión sabíamos que no se podía agotar simplemente en un contexto territorial particular, como el caso chileno, sino que sabíamos que muchas de las cosas que estaban sucediendo en Chile también estaban sucediendo en América Latina. Por lo tanto, un grupo de estudiantes de los programas de distintos programas de doctorado de la Universidad Católica nos propusimos generar un espacio, promover un espacio de reflexión, de pensar en conjunto, de conversar sobre temáticas que nos interpelan como estudiantes, como académicos, como personas que estamos generando conocimiento. Es por eso que el CICLA 2020, después de distintas etapas de planificación, en un principio era una planificación presencial y luego producto de la contingencia sanitaria, lo tenemos que realizar a nivel virtual, eh, surge y además implica también el llamado a distintos especialistas del continente o de personas que están Ujú. pensando América Latina. Em, Fuerte. esta mesa, esta mesa corresponde y la hemos titulado, como les decía, Academia y Derechos Humanos. Es una mesa también que está en paralela a otras que también tienen temáticas similares y que va a tener un funcionamiento de 2 horas, eso es lo que hemos planificado, para que podamos desarrollar las ideas y podamos discutir en torno a la temática principal que nos convoca. Eh, Voy a explicar brevemente la metodología de la mesa. Luego voy a presentar a los expositores y a la expositora según el orden que ha aparecido en el programa, y además también al profesor que nos va a ayudar a activar, a cerrar, a dar ciertas ideas principales y a ayudarnos también a discutir sobre lo que se ha expuesto. Cada expositor y expositora tendrá una duración, o sea, podrá exponer entre 7 a 10 minutos. Yo los voy a avisar para que ustedes también estén en cuenta ahí con el tiempo. Les pido ahí, por favor, que respeten ese horario. Va a haber cierta flexibilidad, pero es necesario que lo podamos respetar para luego darle pie a la reflexión. Em, Luego habrá un debate, habrá un conversatorio en el cual podrán participar los expositores, la expositora, el profesor invitado, también el público presente, con la idea de que podamos dar cuenta de lo que nos ha surgido en torno a estas reflexiones. Eh, Ustedes también podrán hacer preguntas, si quieren, no somos tantos, por lo tanto son 15 personas hasta el momento. Si gustan lo pueden hacer a través del chat o pueden prender su micrófono y hacer las preguntas o hacer los comentarios, como más les acomode. Y luego el profesor también podrá participar en la reflexión y luego nos va a dar el puntapié para poder cerrar esta mesa. Quiero presentar al profesor, al doctor Fabián Le Bonnec, quien es docente e investigador de la Universidad Católica de Temuco, que nos acompaña en esta mesa,
y que también va a participar con nosotros. Quiero partir con Juan Valencia Moya, quien es magíster, candidato del magíster de Sociología del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, y él ha titulado su exposición Agentes provocadores del Estado en Chile, el enemigo poderoso e implacable, y se hace la pregunta, ¿eres tú? Yo voy a compartir con Juan su presentación, que la trajo con un Power. Y Juan, tú me vas diciendo cada vez que necesites que yo te la vaya cambiando, ¿ya? Así que confírmame. Por supuesto. Si es que se ve bien acá. ¿Se ve bien? No, no se ve nada. Pero no importa por ahora. Tú lo puedes ir viendo, yo puedo empezar Ahora sí. Ahí se ve. ¿Me confirman los demás que Bueno, se ve bien? ¿Sí? Ya. debería verse, claro. Bien. Bueno, ahí está el título de mi exposición. Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Básicamente acá hay una pequeña definición que de alguna manera da cuenta de lo que he tenido que ir rascando. Básicamente acá lo más antiguo que he encontrado es precisamente lo que ustedes ven en pantalla, y es una definición de Antonio Zaffaroni que hablan acerca de que es un concepto que proviene de la ciencia jurídica, por eso que se mantiene en francés. Toda la literatura anglosajona también así lo sigue repitiendo, digamos. Se reproduce de esta manera. Y en este caso, Zaffaroni hace esta alusión a que en tiempos de Luis XIV y Richelieu la policía organizaba este tipo de agentes, digamos, que era infiltrar a provocadores dentro de los opositores al régimen. Entonces, de esta forma, la literatura jurídico-penal es la que comienza a utilizar este concepto. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Mira, esta definición que encontré de Antón en el 78 es muy interesante porque de alguna manera como da cuenta, ¿no?, del fenómeno que a mí me interesaba estudiar esto antes del estallido. Yo la verdad es que acordé con Nicolás Soma, que es mi profesor guía. Él es parte del COES también, es profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Y le interesó mucho en un curso que yo estaba participando, un curso que él imparte sobre movimientos sociales, precisamente que este factor no estuviese presente, que de alguna manera dentro de las ecuaciones, dentro de las teorías de movimientos sociales, no se considerase la existencia, digamos, de estos agentes. Y acá, bueno, ustedes lo pueden ver, y si es que no, se los leo, que dice, incitan a realizar un determinado hecho o crean las circunstancias fácticas que impulsen a otros a ejecutarlo, persiguiendo un fin de signo contrario al que en apariencia se aspira con la acción provocadora. De este modo, cuando el agente provocador promueve la realización de un comportamiento hostil al poder establecido, no lo hace con el fin de destruirlo, sino todo lo contrario, persigue su fortalecimiento mediante la adopción de medidas excepcionales justificadas bajo el pretexto de los sucesos por él desencadenados. A través de lo que se ha denominado la estrategia de la tensión, el agente provocador, frecuentemente a instancias del poder, organiza atentados, promueve disturbios, instrumenta acciones, generalmente dotadas de un sustrato criminal, a fin de crear el clima psicológico que propicie el restablecimiento del orden perturbado y haga que se ponga a buen recaudo a sus autores. Podemos pasar a la siguiente, si gustas, Nicolás, por favor. De alguna manera esto, desde la sociología, también en el mundo anglosajón encuentra la figura de Gary D. Marx como uno de los principales académicos que pone en la palestra el tema.
y de hecho su trabajo, su artículo del 74 da cuenta de eso, digamos. O sea, hay una categoría, ¿cierto? Un participante de los movimientos sociales que hasta ahora no ha sido considerado en la ecuación, y él lo pone, lo releva, digamos. Y en ese contexto, digamos, en los 70, precisamente por todas las operaciones del FBI que empiezan a darse a conocer, empiezan a estudiar. Bueno, después se estudian mucho más, pero en ese momento ya se estudiaban porque muchas de estas acciones habían ocurrido en la década anterior, los 60. Entonces, la intrusión de las fuerzas de la represión encubierta y de la represión abierta hacia los movimientos sociales durante la década de los 60 en Estados Unidos particularmente, es muy álgida, ¿no? Entonces, hay mucha información, mucha literatura que uno puede encontrar respecto de las actuaciones del FBI particularmente y su programa de contrainteligencia, dirigido hacia el movimiento de derechos civiles, por una parte, dirigido hacia el movimiento indígena americano, por otra, Panteras Negras, entre medio. Entonces, la literatura norteamericana, principalmente, e inglesa, es decir, anglosajona en términos generales, da cuenta de este fenómeno desde ya, por lo menos desde este tiempo, desde los 70. Y de alguna manera queda relevada o queda como enquistada en ciertos puntos de algunas teorías del movimiento social, eh, preferentemente en temas de movimientos contenciosos. Pero claramente se repite acá un poco la idea esta de que, como ya lo señalara T. Marx en Gary en el 74, de alguna manera sigue siendo un factor poco estudiado. En ese sentido, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Yo necesito en algún momento, ¿cierto?, dar cuenta dentro del contexto actual de mi proceso de tesis. Entonces, suceden un montón de cosas posterior al 18 de octubre. Por una parte, tengo que necesariamente acotar mi objeto de estudio. La literatura en sociología en Chile, por lo menos, el tema no ha sido tratado de esta forma. Todo lo que uno pueda encontrar eventualmente de este tipo de agentes ha sido abordado por principalmente el periodismo de investigación. Existen libros que dan cuenta largamente, digamos, de las acciones de agentes del Estado en la represión, tortura y desaparición y violación de derechos humanos durante la dictadura. Pero específicamente bajo este marco teórico, digamos, no se ha utilizado, no se ha trabajado, y es básicamente que es un tema que es muy atingente para el Congreso, para el seminario en el cual nos encontramos, y es que las limitaciones que nos pone un poco la academia en términos de que hay ciertos temas que son poco abordables. O sea, son tremendamente significativos en términos sociales. Sin embargo, no existe mucho aliciente a poder abordarlo, en tanto es difícil, por ejemplo, en una escuela como la que yo estoy estudiando, que tiene un sesgo claramente cuantitativo. Entonces, ¿cómo cuantificar fenómenos que por su propia naturaleza son secretos, que pertenecen al mundo de la inteligencia y que están de alguna manera amparados bajo leyes que procuran mantener eso en secreto, ¿no? Entonces me encuentro con que el caso de Raúl Castro Antipán es un caso emblemático y que de alguna manera podía de alguna manera darnos información objetiva, en este caso, mediante todo el proceso jurídico de los dos casos en los cuales este individuo es acusado, ¿ya? Él es un infiltrado de la Dipolcar,
él está infiltrado en la coordinadora de Arauco Mayeco y realiza 2 atentados por los cuales él es inculpado junto a otros comuneros mapuches. Y la relevancia de este caso en particular es que posterior a la aplicación de la reforma procesal penal en Chile, solo existen 9 personas que han sido acusadas. 7 de esas personas, comuneros mapuches, han sido, bien digo, son 7. Estas personas son liberadas, ¿ah?, básicamente por la intercesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y resulta que la única persona que queda con 2 sentencias condenatorias resulta ser un infiltrado de la DIPOLCAR. Por eso que este caso se transforma de alguna manera en un pathway, en un caso muy significativo en términos de que deja de manifiesto, primero que nada, y podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Podemos dar cuenta acá de incluso, si, en honor al tiempo, si podemos pasar a la siguiente, sería mejor. La siguiente lámina, exacto. Y es el tema de las leyes antiterroristas en Chile. Este es un documento que saca el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y que me parece muy gráfico, digamos, de cuál es la tendencia que de alguna manera va dándose en los periodos legislativos, en los periodos en los cuales las leyes antiterroristas están funcionando. O sea, entre el 84 y el 91, claramente el objetivo, ¿cierto? El objetivo hacia el cual está dirigida esta ley antiterrorista es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Mapo Lautaro. Ya había desaparecido prácticamente en años anteriores el MIR. Digamos. Entonces todas las organizaciones político-militares de izquierda son el foco hasta el 91. Posterior a eso, en la postdictadura, digamos, del 91 al 2010, entonces ya pasan a ser los grupos subversivos de extrema izquierda y comuneros mapuches. Y después del 2010 al 2020, ya son los grupos anarquistas antisistémicos y los comuneros mapuches nuevamente. Es decir, desde la postdictadura de los últimos 30 años, los comuneros mapuches son un foco prioritario, digamos, en la aplicación de leyes antiterroristas. Un minuto ya, Juan. Ok. Y nos encontramos entonces con que en la revuelta, a partir del 18, nos empiezan a aparecer este tipo de cosas, y esto ya pasa a ser, de alguna manera, ya cuando algo se hace meme es porque de alguna manera estamos frente a un tema que está trascendiendo los límites de lo académico, digamos, de estos guetos intelectuales, donde aparecen acá unos carabineros claramente asociados al tema de la quema de estaciones de metro. Hace pocos días, el 14 de octubre, el Defensor Nacional reconoce que los montajes de carabineros son una realidad en ciertas imputaciones. Luego está el carabinero infiltrado en la Hormiga, que fue descubierto porque protagonizó un programa de televisión. Y terminamos entonces con los hechos de la conmemoración del año del 18 de octubre, donde la quema de la iglesia institucional de carabineros, hay asociado uno de los detenidos es un marino, es un miembro de la Armada de Chile. Así que eso, por ahora, en realidad, en honor al tiempo, yo creo que lo podemos dejar para la conversación siguiente, un poco más los detalles, digamos. Pero eso sería, a grosso modo, lo que estoy trabajando. Gracias, Juan. Muy interesante. Y bueno, contingente además, contingente a la situación que estamos viviendo ahora mismo en Chile. La segunda exposición es de Carlos Airán, estudiante de doctorado de literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y él tituló su exposición Pensar y resituar la teoría CRIP desde América Latina, notas para una traducción cultural.
Carlos, tienes entre 7 a 10 minutos para tu exposición. ¿Podría compartir la pantallita? Claro. Confírmame si lo puede hacer. Creo. ¿Puede? ¿No? No, no me deja. A ver. Ya, creo que ya. ¿Puedes? Sí. Ya, sí. ¿Ya? Ahí te ve. Perfecto. Ok. Hola a todos y a todas. Muchas gracias, Nicolás, y a Cicla por este espacio tan importante, tan urgente también como un debate dentro de las humanidades y las ciencias sociales, quienes hacemos también investigación desde acá. Tenemos un lugar de enunciación también muy potente. Titulé mi presentación Pensar y resituar Crypt Theory, que es la propuesta que nos plantea Robert McRauer para complejizar todos los asuntos relativos a la discapacidad, en tanto un modelo cultural y radicalmente político. Esto simplemente hace parte o vertebra las reflexiones que he venido construyendo desde mi tesis de doctorado, que se titula Espectros de la Discapacidad, un poco ocupándome de prácticas textuales y literarias recientes en el Cono Sur y en México específicamente. Pero quisiera introducir brevemente un marco histórico para que nos situemos respecto a la emergencia de un campo de estudios, sobre todo en el contexto anglosajón, que es los estudios de la discapacidad, que empiezan a formalizarse como un área heterogénea y crítica e interdisciplinar entre la década del 80 y el 90, gracias a lo que Tobin Sievers va a denominar como militancias epistemológicamente encarnadas, que posibilitan articulaciones políticas y nuevos lugares de enunciación para corporalidades no normativas que históricamente estuvieron medicalizadas y patologizadas. Por tanto, hay una migración que proponen los estudios de la discapacidad y ya no pensar la discapacidad en tanto su definición médica rehabilitadora, ni como una posibilidad para seguir semiotizando ciertos tipos de cuerpos en relación a una falla o a un déficit o a una deformidad o a una monstruosidad, sino proponer otras agencias posibles que permitan abrir el espectro de participación a personas que también tienen un derecho legítimo a, digamos, a expresarse y a producir estéticamente objetos que van circulando y que van también desautorizando ciertos dominios hegemónicos. Entonces, los estudios de la discapacidad plantean la necesidad de ya no pensar la discapacidad en términos patológicos ni como un problema individual y ni siquiera como una tragedia, sino como una posibilidad para hacer responsable también a la sociedad de invalidar ciertas corporalidades por las barreras sociales que se imponen a esto. Lynn Barton, Mike Oliver, Tobin Sievers, Rosemary Garland Thompson han denominado y han consensuado esto como el modelo social, pero también este modelo tiene unos vacíos porque no permite encontrar los procesos transformativos que ciertos cuerpos pueden establecer con las barreras sociales que los discapacitan. Entonces, en el marco de estas discusiones, Robert McRauer se propone explorar cómo la discapacidad, más que un modelo social o un modelo históricamente situado en el ámbito de los dominios de la medicina y la psiquiatría, es un modelo culturalmente generativo y radicalmente político, es decir, cuáles son las experiencias artísticas, las prácticas culturales, los artefactos estéticos que empiezan a emanar ciertas corporalidades y sexualidades no normativas para posicionarse en el campo cultural
y de esta manera empezar a deshacer ciertos discursos hegemónicos en relación con sus cuerpos y con las sexualidades. Entonces, lo que hace Robert McRauer más o menos es proponer cómo hay una articulación epistemológica con otras áreas digamos, epistemológicas en resistencia, como la teoría queer y el feminismo, que empiezan a señalar cómo el capitalismo industrial produjo un doble sistema de compulsión que se ha denominado como el capacitismo y la heterosexualidad obligatoria. Es decir, este doble sistema colabora para que siempre haya una idea de nunca un cuerpo tan suficientemente sano que pueda colaborar con las condiciones de productividad de una sociedad que está entregada a la acumulación y al despojo, por ejemplo. Estos sistemas interconectados asimismo generan otros tipos de discapacidades que no están validadas por el modelo social, es decir, las denominadas discapacidades invisibles. Y lo que se pregunta Robert McRauer es: ¿cuáles son las agencias, las coaliciones y las reuniones que plantean ciertos cuerpos para deshacer los mandatos de este doble sistema de compulsión? Un sistema que produce cuerpos discapacitados capaces de integrarse y fantasear con las promesas de una economía próspera y de una vida doméstica, y que tengan que reproducir y seguir reproduciendo los modelos heteronormativos de familia, por ejemplo. Entonces, McRauer va a plantear un poco cómo ciertos grupos de experiencia, ciertas comunidades de afinidad van encontrando desde los lenguajes artísticos posibilidades para desprestigiar o desacreditar estas imposiciones absolutamente hegemónicas. Entonces, su tarea consiste en devolverle una potencia a la palabra crip, que es un derivativo de la palabra cripple, lisiado para nuestra traducción castellana, y de esta manera empezar a engendrar nuevas comunidades de experiencia e integrar la palabra a procesos identitarios mucho más amplios que no se circunscriban al régimen de lo visible. Es decir, no solamente se está pensando en que esta palabra ilumina ciertas discapacidades físicas, sino que también a otras que están, digamos, indocumentadas por ser invisibles, como el VIH, el SIDA, la fatiga crónica, el cáncer, entre otros. Entonces, lo que plantea un poco McRauer es pensar cómo lo crip, que es una palabra que se utilizó por mucho tiempo para descalificar a ciertas corporalidades, se reactiva y puede empezar a ser un instrumento conjuntivo donde el lenguaje, pensamiento y acción artística pueden coexistir para desafiar este doble sistema de compulsión que les acabo de explicar. Ellie Clare, en Exilio y Orgullo, va a decir que la palabra tiene unas relaciones muy semejantes a lo queer, por ejemplo, a lo queer anglosajón, porque además de infundir amor y autoestima a estas corporalidades históricamente descalificadas, también les proveen instrumentos críticos y epistemológicos para resistir políticamente al odio, por ejemplo, y para forjar una política de las coaliciones. Entonces, Robert McRauer está todo el tiempo señalando cuáles son estas otras coaliciones que no nos deja ver el modelo social, que es un modelo también institucional y que se ha normativizado a través del tiempo, y estos otros cuerpos que quedan por fuera, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los definimos? ¿Cómo se agrupan? ¿Cuáles son sus luchas políticas? Entonces, crip también, en tanto adjetivo, también se vuelve un verbo, es decir, también se vuelve una posibilidad una posibilidad para actuar en función de alternativas epistemológicas que salen de los dominios institucionales. Robert McRauer y Mary Lisa Johnson van a hablar de una epistemología, por ejemplo, que se resiste a reproducir los mismos protocolos de producción académica que usualmente la universidad en términos neoliberales exige, y lo que plantea son formas creativas e inéditas e inusuales para poder instalar otro tipo de discusiones
y complejizar mucho más las discusiones en torno a la discapacidad. Incluso ampliar los repertorios retóricos para poder nombrar, representar a esos otros cuerpos que quedan por fuera de los márgenes hegemónicos de la misma discapacidad. Hay una artista y performer, María R. Palacios, que se propone elaborar un vocabulario común para que las vidas CRIP, por ejemplo, puedan caber dentro de estos otros marcos de vida. Por ejemplo, ella habla, por ejemplo, de un CRIP Abu, que es como la posibilidad de que ciertas vidas CRIP puedan asustar a los niños. Entonces va jugando todo el tiempo y va resemantizando la lengua, y más allá de una política del significante, que me parece que también podría verse de esa manera, es una política de la acción lingüística que inviste de otros sentidos posibles a estos cuerpos y obviamente sus proyectos estéticos y artísticos. Ahora bien, ¿qué sucede con nuestro sur global? O sea, ¿qué pasa con todos estos conceptos que uno a veces aplica sin tanta conciencia histórica, por ejemplo? Y lo que sucede es que a mí me parece que hay que resituar y hay que dialogar y tensar esta misma teoría a la luz de nuestras complejidades como realidad latinoamericana. Es decir, podremos leer otros factores como raza, género y clase involucrados en la constitución de una definición de discapacidad. ¿Puede la discapacidad complejizar estos mismos marcos para producir otro tipo de reflexiones más allá de las luchas históricas que se han gestado en el norte global y que son absolutamente diferentes a lo que sucede en nuestra realidad? Se pueden aplicar los mismos conceptos. Entonces, lo que yo me he planteado es que más que una necesidad de transitar o de resituar o de traducir literalmente la palabra, lo que me propongo es verla como una oportunidad para ampliar las luchas políticas de enunciación y representación de otras corporalidades que están, digamos, diciéndonos cuáles son también las otras formas de existir, las otras formas de ver y de sentir el mundo. Es decir, prácticas culturales de resistencia que diagraman y que invisten de futuro estas vidas que no están pensadas, digamos, dentro de las temporalidades hegemónicas. Pienso que más que un acto higiénico o aséptico de traducción, se complejiza por la herida colonial que tiene América Latina. Es decir, la palabra tullido llega, desembarca con el proceso de colonización, y hay autorías indígenas que empiezan a acudir a la palabra para representar también a ciertos sujetos que fueron pauperizados y desontologizados por el colonialismo. Entonces me parece que es muy interesante también cómo nuestros sujetos latinoamericanos y los sujetos artísticos latinoamericanos, migrantes, CRIP, queer, tullidos, empiezan a elaborar novedosas formas de aproximación y de complejización también a la discapacidad. Gracias. Gracias, Carlos. Ahí sí puede, por favor. Perfecto. Muy interesante. Muy interesante. Yo también siento que estamos en un proceso donde estamos casi como impugnación y emancipación de fundamentos que pensamos básicos, pero está ahí la sexualidad, el cuerpo, elementos subjetivos, y creo que tengo una pregunta ahí, Carlos, después para poder dialogar, pero muy interesante. Gracias. Sigamos con la mesa. Bueno, estamos ya teniendo temas distintos que siempre nos convoca, por supuesto, la actualidad, desde el estallido hasta ahora también procesos socioculturales y subjetivos que tenemos que también revisar en momentos de cambio. Vamos a seguir con aquí tengo acá, me acabo de... disculpen. Acá está. Que esta es mi segunda mesa, entonces me confundí con la anterior. Con Ricardo González. Ricardo es estudiante de doctorado en Psicología Social, es maestro en Estudios Socioculturales de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa, y su exposición es Necropolíticas y Olvido Social,
realidades precarizadas en los espacios carcelarios en México. Ricardo, tienes entre 7 a 10 minutos para tu exposición y nada, tú estás en este momento en Ciudad de México, ¿no? ¿En qué parte? En la Ciudad de México. Bien, entonces te mandamos un saludo del sur al norte. El saludo va de vuelta. Bien, pues trataré de ser sintético en aras de fomentar la reflexión, pues entonces creo que, y siguiendo la lógica de las y los compañeros, pues entonces tengo que contextualizar un poco. No usaré diapositivas, más bien lo dialogaré y bueno, espero podamos tomar algunas notas. Eh, lo que de lo que voy a hablar se desprende de un trabajo de campo que inició ya hace algunos años, 2014 más o menos, comencé a trabajar en espacios carcelarios con la intención de poder analizar de manera sociocultural, desde un enfoque transdisciplinar, qué estaba sucediendo con las formas de vida dentro de los espacios penitenciarios. El contexto mexicano desde el 2008 hasta la fecha ha sido de creciente violencia. Tuvimos un gobierno ultraconservador que declaró la guerra contra el crimen organizado en el 2008 y a partir de ese momento condiciones como la violencia de muerte, los homicidios, secuestros, crimen organizado, violencias de género, comenzaron a dispararse. Sin embargo, y un poco siguiendo la lógica de la reflexión, justo una de las poblaciones más vulneradas fueron muy reconocidas, ¿no? Las juventudes, quienes viven en extrema pobreza y las mujeres, ¿no? Fueron como los sectores con mayor vulnerabilidad. Y esto empezó a detonar una serie de precarizaciones de vida bastante preocupantes. Lo que hizo el gobierno de México en el 2008 fue generar un conflicto armado en donde llamó daños colaterales a quienes se quedaron en medio. Y pues quienes se quedaron en medio, justo estos sectores poblacionales. Para el 2008, México ya comenzaba a tener un repunte con respecto a su población juvenil. Era el grueso poblacional más representativo y eran también las poblaciones con mayor índice de pobreza y evidentemente fueron quienes más empezaron a ser detenidas y detenidos. ¿Por qué es tan importante esta mención? Porque eso generó una condición de hacinamiento en las cárceles de México, de sur a norte. No hubo ni una sola cárcel que no entrara en esta condición de precarización. Hubo centros penitenciarios que albergaban hasta el triple de su capacidad y evidentemente la condición violatoria de derechos humanos y ciudadanos fue increíble. Si bien tenemos una serie de teorías sociológicas y antropológicas que nos hablan de estas instituciones totalizadoras que rompen con las condiciones dignas de la vida humana, nos hacían falta herramientas para poder explicar qué estaba sucediendo con celdas que estaban diseñadas para 8 personas y albergaban a más de 30. Entonces, este escenario es parte de lo que la propuesta de la necropolítica nos permite avanzar, ¿no? Entonces, ya con ese pequeño precedente, podría decir, en el contexto del COVID, que digamos era uno de los ejes que atravesaba este seminario, en ese contexto del COVID, las condiciones de vida dentro de los sistemas penitenciarios se recrudecieron. Ya existía una precariedad, ya existía una vulnerabilidad, pero fueron recrudeciéndose aún más a la falta de recursos, a la falta de atención y sobre todo a la falta de intenciones por parte del Estado. Que eso es algo que toda América Latina me parece que compartimos de manera muy lamentable. Y bueno, en otras partes del globo también. Las asimetrías, yo las leo en el sistema penitenciario con estas poblaciones, sobre todo con las juventudes, las leo en 2 líneas. Por un lado, aparecen los estigmas sociales que conocemos a través de distintas propuestas teóricas, y por el otro van a aparecer los olvidos. Un poco en tanto la teoría de la memoria colectiva, que viene desde Holbach, hasta Elena Esposito, planteando los olvidos sociales como herramientas del Estado, como herramientas sistémicas. La interseccionalidad que nos permite identificar las características de vida de estas juventudes es fundamental. Entender que son jóvenes, son mujeres, hombres, de clase baja, muchos y muchos de ellos provienen de adscripción étnica, que en el caso de México, y que era algo que me llama mucho la atención con lo que han hablado,
porque en el caso de México el tema de la condición étnica está muy desdibujado. El Estado omite totalmente estas características, más cuando hablamos de personas en privación de libertad. Sabrán que, les comparto, en México no hay registro. Hay algunas investigaciones que han hablado sobre quiénes están en las cárceles con adscripción étnica, pero son los datos menos visibles. El Estado ni siquiera tiene un dispositivo para gestar esto. Y entonces con ello y con estas características y con el estigma viene lo que yo denomino ignorancia maquilada. El Estado comienza a anular una serie de información con respecto al sistema penitenciario. Durante el gobierno de Felipe Calderón, en el 2008, este presidente de un partido ultraconservador en México, lo que hizo fue hablar del crimen organizado, del narcotráfico, y no hablar de las condiciones en las que se estaba viviendo y el crecimiento tanto de muertes, de desapariciones forzadas, como de personas privadas de su libertad. Luego llega el PRI, otro partido histórico por su trayectoria de dictadura en México, y hace exactamente lo mismo. Comienza a hablar de otro tipo de temáticas que tienen más que ver con la persecución y con la implementación de justicia, pero el estado de hacinamiento en las cárceles se mantenía siempre alto. Llega este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se presumió de izquierda desde el inicio, y las condiciones de vida han seguido siendo exactamente las mismas. Con la llegada del COVID, la estrategia, por ejemplo, que hicieron fue a las personas que tenían síntomas, meterlas en una celda sin importar que no pudieran ni moverse, mientras separaban a las otras, porque esa ha sido la solución más viable. Entonces ahí es donde yo hago una propuesta teórica para analizar este escenario de precarización de la vida. Aparece la propuesta de la teoría crítica. Yo recurro concretamente a Maritza Montero, quien dice, bueno, recurrir a la teoría crítica en este contexto latinoamericano implica no solamente cuestionar a las teorías hegemónicas, sino también cuestionar nuestro ejercicio como parte de la actividad académica. Aludo a la propuesta de la necropolítica de Achille Mbembe, que si bien fue diseñada para hacer la crítica de la migración en Europa, nos permite hablar de cómo se gestan las condiciones de vida y sobre todo de muerte de las poblaciones que podemos considerar, siguiendo a Bauman, desechables. Esas poblaciones que tienen que estar ahí, que tienen que tener esas condiciones de vida porque le sirven al sistema capitalista. Y después aludo justo a la propuesta de olvido social de Elena Espósito para entender que olvidar a estas poblaciones desde el Estado y dejar en condición de muerte son fundamentales para poder mantener una apariencia de orden y una apariencia de justicia que tiene sentido en la economía, en las economías mundiales. De ahí que la propuesta, la pregunta que convoca en este seminario, que es básicamente ¿qué se está haciendo desde las ciencias sociales o qué estamos haciendo para qué y por qué? Me parece que resulta fundamental. Con lo que decían los compañeros, tenemos temáticas que urgen, tenemos temáticas que han estado en abandono, temáticas que se han ignorado por parte no solo del Estado, sino también de la academia, y justo la pregunta de qué están haciendo las ciencias sociales es tan relevante ahora, en tanto que la vida precarizada de distintos sectores se ha encrudecido y que en efecto las miras a poder solucionarlo con gobiernos como los que tenemos en América Latina, pues resulta cada vez más complicado, porque no hay capacidad de diálogo, no hay herramientas para realizar este tipo de reflexiones. De ahí que la mirada transdisciplinar entonces sea, a mi parecer, la más viable, si lo que queremos es justamente preguntarnos qué están haciendo las ciencias sociales y para qué. Tendremos propuestas desde distintas disciplinas, pero me parece que el diálogo, la intención de cruzar esfuerzos es tal vez la clave. En mi caso, juventudes precarizadas, vidas precarizadas en encierros penitenciarios, es tal vez lo que me pronuncia más cuando hablo del contexto mexicano y de sus cárceles saturadas, de la poca atención del Estado, de la falta de recursos, pero sobre todo de la falta de intenciones. En el caso de las juventudes privadas de su libertad, no solamente tenemos el tema de la pobreza, también tenemos el tema del género, tenemos el tema del estigma social y la poca capacidad de transformación de sus condiciones de vida. No hay posibilidades de avanzar
de ninguna forma, en tanto que la única opción que tienen las juventudes mexicanas más pobres es el crimen organizado. En el crimen organizado sus condiciones de vida son desechables y son justamente las que permiten mantener un discurso de justicia por parte del Estado y por el otro una permanente precarización, pues sus vidas terminan valiendo muy poco, en tanto que no le importarán ni a los gobiernos, ni mucho menos a las células de delincuencia. Esa sería la presentación. Gracias, Ricardo. Si no me equivoco, al final hiciste ese contrabalance, ¿cierto? Que no le interesa ni al gobierno ni a las mismas células abajo. O sea, están Así es. en el centro. Ahí es donde aparece ese olvido que Claro. no permite a estas poblaciones decantarse hacia ningún lado en tanto la atención y bueno, precisamente tanto los derechos civiles como los derechos humanos se diluyen en ese espectro. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Bueno, y la última exposición está a cargo de nuestra compañera Porfiria del Rosario Bustamante de la Cruz. Ella es maestra en estudios socioculturales y estudiante de doctorado de investigación educativa del Instituto de Investigación y Educación de la Universidad Veracruzana. Porfiria, también de México, ¿cierto? ¿De qué parte? De Veracruz. De Veracruz. Bueno, Sí. también saludos desde el sur, desde Gracias. la primavera del sur. Tienes Así 10 es. minutos, Porfiria. Muy bien, muchas gracias. Buenos días para mí todavía. Buenas tardes o noches, dependiendo del lugar donde nos vean. El tema que me convoca en esta mesa es en relación a las juventudes y la migración en contextos fronterizos. Estoy hablando principalmente, siguiendo el hilo que han llevado ustedes, en Baja California, que está, bueno, en la zona norte de México, con Estados Unidos. ¿Qué pasa actualmente o cuál es la situación en relación a la migración? Retomando desde este campo, ¿no? Bueno, actualmente las movilidades humanas han crecido. Uno de los puntos más importantes, de acuerdo a la OIM, a la Organización Internacional para las Migraciones, se encuentra México y Estados Unidos debido a las últimas situaciones, ¿no? Uno de los eventos más representativos en relación a las migraciones es la caravana migrante o el éxodo de centroamericanos que arribó en el 2018 a finales. ¿Qué pasa aquí? Se da cuenta el gobierno de estos movimientos sociales y sobre todo las capacidades que tienen los diferentes estados que componen a México para ver si tienen o no las posibilidades, tanto económicas y las redes, para abordar y sobre todo atender a esta población migrante que hasta el momento no había sido tan grande o de una forma tan abayazante, ¿no? Así que sea tan repentina. En este caso, en la situación de Mexicali, no estaba preparada, los albergos estaban saturados y se usó como una vía para llegar a Tijuana y poder cruzar principalmente Tijuana con San Diego. En este caso, ¿qué pasó también en esa situación? Estamos viendo que uno de los actores principales dentro de la migración son las personas adultas, pero a partir de unos años para acá, niñas, niños y jóvenes están tomando protagonismo en este movimiento. Podemos encontrar a niñas, niños y juventudes acompañadas y no acompañadas. Yo me voy a centrar principalmente en las acompañadas que migran con familias, ¿no? Y sobre todo en el contexto educativo. Pues bien, es un tema complejo, eso lo han abordado diferentes teóricos desde la teoría de la migración. Por ejemplo, podemos encontrar a Jorge Bustamante, a Durán, que nos explican ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero más allá de eso, si bien han hablado de este fenómeno, las causas, las situaciones, los problemas, e incluso la migración de retorno de Estados Unidos a México, también podemos encontrar que en toda Latinoamérica también están pasando una serie de sucesos que convocan a repensar y a replantear esta situación, ¿no? Bueno, a partir de esto,
esta población, principalmente en Mexicali, ¿cómo se atiende, no? O en la frontera, ¿cómo es atendida en relación a juventudes acompañadas de familias? Podemos ver dos casos, la migración México-Estados Unidos y la migración Centroamérica, México-Estados Unidos. Estamos viendo que en las partes de la frontera está tomando otro posicionamiento en relación a que ya aparte de ser México, aparte de ser un país de migración y de tránsito, también en la parte de la frontera podemos encontrar que ya se están quedando las personas migrantes a vivir, ¿no? Ya es como una opción a partir de que no están pudiendo pasar. A partir de esto, ¿dónde podemos encontrar a estas poblaciones? Principalmente en los albergues migrantes, en relación a la población que viene de Centroamérica, ¿no? ¿Y qué pasa en este tipo de situaciones? Están tomando estos albergues donde antes era una estadía menor a 3 meses, ahora ya son más prolongadas. Aunado a esto, estamos en la situación de pandemia que, bueno, dadas las diferentes circunstancias en México, se cerró la frontera el 23 de marzo de este año. Entonces, ¿qué pasa con esto? También se empiezan a cerrar trámites de migración, se empiezan a cerrar albergues, se empiezan a cerrar todas las estrategias que las personas en movilidad pueden ser acreedoras para poder seguir su camino, ¿no? O sea, seguir en su tránsito. A partir de que cancelaron esos trámites migratorios, la población migrante quedó abandonada. Incluso en México la situación fue aún más agravante conforme fueron pasando los años, que los mismos defensores de derechos humanos empezaron a abrir los espacios de los albergues, ¿no? Para que las poblaciones migrantes pudieran ser atendidas. Incluso hubo un retorno o una expulsión más que nada de Estados Unidos a México, donde decían, está bien, estamos en proceso, pero pues bueno, ese es su problema México, ¿no? Es su problema, son sus migrantes, le hacen como, pues, más bien no se preocuparon en ver las consecuencias, ¿no? Dentro de estos puntos podemos ver a niñas, niños que prácticamente desconocían la situación, si por sí estaban en un proceso de transición de un punto de salida a un punto de origen, estaban como en el limbo, ¿no? Esta población se encontraba prácticamente desde que empezó la pandemia hasta en estos momentos en el limbo, aunque se ha regularizado un poquito más o normalizado un poquito más esos procesos. Continuando con la población con la que más he trabajado en el doctorado, yo retomo las familias migrantes México, Estados Unidos. En ese sentido podemos ver que hay una migración centenaria de México hacia Estados Unidos, pero también hay unos retornos se puede observar una migración transnacional donde jóvenes van y vienen de un sistema educativo a otro, principalmente México, Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, podemos ver que hay condiciones y experiencias de un sistema educativo a otro, donde la población en sí, o el proceso mismo de la escolarización, pues es un puente de saberes y conocimientos de una cultura a otra, ¿no? Van y vienen jóvenes dentro de las escuelas, México, Estados Unidos, pero ¿qué pasa, no? ¿Cómo son atendidos? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Existen protocolos de atención dentro de las escuelas? ¿Cuál es el proceso de revalidación de grados? ¿Qué está pasando, no? Pues bueno, en la situación de México existe un programa a nivel nacional, que es el Programa Binacional de Educación Migrante, que se espera o se supone que esté en cada uno de los estados del país, pero lamentablemente solamente hay algunos puntos estratégicos donde operan más debido a la intensificación de las personas migrantes, sobre todo de retorno de Estados Unidos a México, como podemos ver San Luis, Puebla, Sonora, y Baja California. La forma en que opera en Baja California es mediante talleres de apoyo, al menos en Mexicali, pero como parte de la contextualización de este programa, el PROVEM inició en 1990 en colindación con el trabajo de la Universidad de San Diego, y empieza a operarizarse mediante la atención especializada de niños migrantes, aparte de México y Estados Unidos, principalmente pues los que fueran llegando, ¿no?
pudimos ver, encontrar a haitianos, incluso rusos, en relación a esta población, ¿no? Pero en Mexicali empieza a operar apenas, hace 4 años, en el 2016. Entonces, ¿de qué va o en qué consiste? En que un programa que se espera pueda cumplir, uno de los objetivos es que puedan incluir o más bien integrar a esos jóvenes migrantes al sistema educativo mexicano, a la cultura mexicana. Pues no es así, ¿no? En sí, México o el gobierno mexicano tiene una gran deuda pendiente en relación a la población de la niñez migrante y sobre todo la juventud. Entonces, en Mexicali empieza a operar a partir del 2016 mediante talleres de apoyo en relación a la universidad, en conjunto con la Universidad Autónoma de Baja California, empieza a impartir talleres de apoyo en algunas escuelas. Es muy importante que puntualice que la forma en que opera este programa en Mexicali solamente es en nivel secundaria, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un sector muy focalizado, pero ¿qué pasa con los niños de primaria y con los niños de secundaria? ¿Qué pasa con esas trayectorias transitorias, ¿no? Donde se pasa de un grado educativo a otro. En relación a estas atenciones, pude identificar hasta el momento que llevo de la investigación que hay discontinuidades escolares, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando un joven pasa de un sistema educativo a otro, se tiene que ver una revalidación. Pero en el caso de México no existe un protocolo estandarizado en el cual regularice que si viene de Estados Unidos, y dependiendo la nivelación, en Estados Unidos, prácticamente en primaria se puede decir que son 6 grados cursados, y en educación secundaria en México son 3 grados, en Estados Unidos son 2. Entonces aquí hay como un desfase de grados, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues bueno, que se llegan los jóvenes, los estudiantes de Estados Unidos a México, y no existe una estandarización o un programa establecido para que ellos puedan continuar de acuerdo a los conocimientos adquiridos en el sistema educativo anterior, ¿no? Entonces aquí estamos hablando una vulneración del derecho a la educación. Eso también implica el acceso, ¿no? ¿Qué pasa con el acceso? Tenemos estudiantes con diferentes tipologías, ya sea que estudiantes que nacieron en Estados Unidos, pero que en México llegaron. Un minuto, Porfiria. Gracias. Llegaron a una edad temprana y luego regresan a México nuevamente. Entonces estamos hablando de nacionalidad, una nacionalidad mexicana, pero también tenemos a jóvenes que nacieron en Estados Unidos y de padres mexicanos, y así diversas situaciones. Entonces, parte de esto de lo que yo retomo es la categoría de ciudadanía juvenil de Rosana Reguillo, donde ellos son acreedores de promover estos derechos civiles y también políticos, ¿no? Y esto, bueno, lo dejo como mesa, ¿cómo decirlo? Como parte de la mesa del debate de las elecciones que se aproximan el próximo martes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, estamos en un futuro incierto de las circunstancias en las que estamos tanto en México, con nuestro actual presidente, pero también con las votaciones que se avecinan, ¿no? Estamos pasando en transiciones donde es necesario repensar desde la teoría crítica qué está pasando, qué podemos ver en las vidas de las escuelas mexicanas, es decir, ¿dónde podemos visibilizar a esa población de la escuela de Frankfurt a situar fenómenos emergentes que conllevan sobre todo a poblaciones que han sido vulneradas desde el adultocentrismo, como son las niñas, niños y jóvenes migrantes? Ahí lo dejaría. Gracias, Porfiria. Muy interesante. Hay también un proceso sociocultural que se da entre inmigrantes, personas que están viviendo, además muy cerca de la frontera de Estados Unidos, entonces... Claro, y aunado de esto también está la discriminación, los prejuicios, ¿no? O sea, es un fenómeno multidimensional. Sí, también tengo una consulta ahí que podemos hacerlo después. Bien, bueno, quisiera agradecer a nuestros expositores y expositoras por estas 4 ponencias que a mi punto de vista, que si bien son temáticas que a simple vista podrían parecer distintas, pero creo que tienen un punto en común en los momentos en los cuales estamos viviendo, momentos tal vez de muchos cambios, y que no significa que no lo hayamos tenido en el pasado. Yo soy historiador,
de formación, entonces no es que uno no tenga en el pasado, pero que tal vez la percepción, y eso es interesante también, la percepción que se tiene en el presente sobre los cambios, creo que ha sido intensificada y amplificada por los fenómenos que estamos viendo a nivel latinoamericano y mundial. Entonces quisiera abrir el debate, preguntas, comentarios, si alguien quisiera proponer algún tipo de temas sobre la mesa para poder conversar con nuestros expositores. Profesor, también si usted estima conveniente intervenir, lo puede hacer. Yo puedo estar atento acá también al chat, pero si alguien quisiera, puede abrir su micrófono y hacerlo. ¿Hay alguien que...? ¿No? Yo sí. Ricardo. Muy interesante, tenía la oportunidad de conocer la investigación de la maestra Porfiria, hemos coincidido en varios espacios. Y algo que me queda la reflexión, después de haber leído sus resúmenes y ahora escucharles, yo pensaba para las tres participaciones, tal vez sea también en tanto mi intención en mi investigación, pero estamos hablando de poblaciones que parecen estar ahí. No quisiera utilizar la desechabilidad de Bauman todo el tiempo, ¿no? Pero finalmente hablamos de poblaciones que pueden ser escuchadas en momentos clave. Es decir, infancias migrantes que estudian en Estados Unidos, en México, de pronto se les toma en cuenta, de lo que conozco el contexto mexicano, se les toma en cuenta cuando se necesita hacer una consulta para gestionar algún tipo de recurso, algún programa, y después se diluye. En el caso del colega Carlos, pasa lo mismo. Cuando leía su trabajo decía, es que sí, en algún momento pareciera que las instituciones vuelven a hacer atención por estas poblaciones, pero después, ya que pasó el evento, la gestión, la efervescencia política partidista, otra vez se olvida, ¿no? En el caso de Juan, no dejaba de pensar, justamente cuando el Estado interviene, cuando hace estas gestiones, estas manipulaciones, pues de pronto se les vuelve a tomar en cuenta a ciertos sectores que están en el fuego cruzado, pero después otra vez se les olvida, ¿no? Y tal vez la reflexión que yo tengo y a la cual les preguntaría a la y los colegas es qué sucede aquí con respecto a estas posibilidades de pensar en poblaciones que parecieran ser de utilidad para las instituciones, para los gobiernos, para el Estado, y pues después llegamos nosotros con investigaciones a querer proponer cosas, pero a veces no tenemos los recursos ni el lugar de habla, ¿no? Decía Spivak, sí, se cuestionaba sobre si los subalternos hablan, pero también habría, ella misma dice después, tal vez sí hablan, pero la escucha es ahí la problemática, ¿no? Probablemente no se quiere escuchar. A veces ni a la academia con nuestras intenciones, y mucho menos estas poblaciones de las que estamos hablando. Por ahí va la reflexión. Gracias, Ricardo. Muy interesante. Si alguien más quisiera hacer o comenzamos con esta provocación de Ricardo. Sí, yo... Carlos. Perdón. Me parece muy interesante la provocación de Ricardo, pero también tenemos que preguntarnos si realmente estos cuerpos y estas agencias están interesadas en seguir reproduciendo los mismos guiones que históricamente las instituciones les han asignado, ¿no? Entonces, el hecho de que no sean escuchadas en lugares, digamos, en lugares hegemónicos o que tienen credenciales epistemológicas para actuar en virtud de sus privilegios, no quiere decir que estas comunidades de afinidad o de experiencia marchen y produzcan otros conocimientos y otras luchas políticas por otros lados, ¿no? Yo pienso también que las infancias, las juventudes, sobre todo estas juventudes que están encarceladas y privadas de libertad en condiciones indignas, o las vidas queer que
molestan desde los márgenes, pero que también asedian con esas intenciones, necesariamente están produciendo el lugar propio de la política, ¿no? Un poco esto lo está diciendo Rancière en Política, Policía y Democracia. Entonces siento que estos cuerpos y las elaboraciones que emanan estos cuerpos y estos agentes sociales producen prácticamente desavenencias, desobediencias, luchas insurrectas que deben marchar por otro lado para que no lleguen a domesticarse precisamente. Por ejemplo, con las personas con discapacidad pasa algo bien interesante. Y al tiempo ético o que tiene unas implicaciones éticas que hay que revisar. En Estados Unidos, por ejemplo, hay toda una lucha patriótica y nacionalista para integrar a los cuerpos con diversidad funcional a los propósitos del mercado y del neoliberalismo, entregándoles nuevas capacidades. Es decir, se crea el sujeto discapacitado capaz. Pero aquellos que no se corresponden con eso quedan absolutamente desechados, son debilitados por el sistema, excluidos y por tanto no hacen parte como de estas luchas nacionalistas que provocan adhesiones ortodoxas y en ocasiones ciegas y que no se pueden cuestionar tampoco. Entonces siento que entre más nosotros podamos concederle heterogeneidad y pluralidad a todas estas manifestaciones y a todas estas luchas, mejor, pienso yo, ¿no? Es una opinión o es un pensamiento que tengo, sería mucho mejor para no vivir en función de la legitimidad institucional, porque precisamente creo que todo esto que nos convoca en esta mesa, que son los derechos humanos, que también se han normativizado a lo largo del tiempo y también se ha, en algunos casos se ha malentendido y solamente se privilegia en función de ciertos tipos de cuerpos que interesan y otros no, u otras experiencias que realmente no hacen parte de sus constituciones. Entonces lo que pienso es que entre más resistencia tengamos a estos moldes y a estos permisos también, los permisos que nos permiten ciertas academias, mayor posibilidad de agencia y de acción política en términos del desacuerdo puede haber. Gracias, Carlos. Juan, Porfiria. Ok, ¿puedo hablar? Juan que estaba... planteaba Ricardo, Sí. me parece que... Juan, se nos pegó. Ok, ¿por fin? Dale, Juan, dale. Ok. Sí. Bueno, ahora un poco lo que planteaba Ricardo respecto a oportunidad, en el fondo, en el caso chileno es evidente, ¿no? O sea, llevamos un año de estallido para algunos, revuelto para otros, que de alguna manera dio un fin de semana recién pasado, ganando por día. Entonces, en el caso particular, digamos, esta minoría supuestamente representada por el político mapuche. Juan, Ojo, Juan, o ¿te sea, puedo hacer un comentario? Tal vez ¿sí? si apagas tu cámara puedes tener mejor conexión, porque se corta cada vez que interviene. O no sé cómo, porque... ¿Me escuchas, Nicolás? Ahora sí un ¿Se poco escucha mejor. mejor o Sí, no? sí, ahora sí. Un poco Sí. mejor. Uf, ya. Básicamente lo que quería relevar en este momento es la particularidad de la ventana de oportunidades que se nos abre. La causa mapuche, si lo podemos de esa manera, es una resistencia de muy larga data. El punto es que siendo un momento
Estoy escuchando mal. Sí, estamos escuchando mal. Mira, Juan, vamos a darle la palabra mientras Porfiria, mientras tú tal vez si puedas solucionar algo ahí, tal como lo hiciste en tu presentación. No hay problema que te duplique ahí. Porfiria, por favor. Ok, gracias. Bueno, más o menos respondiendo al maestro Ricardo y a parte de las presentaciones que nos compartieron los compañeros, creo que estamos en tiempos políticos de la voz, ¿no? Donde la voz resignifica estos contextos emergentes en los cuales nos encontramos. Desde las juventudes que yo abordo, creo que es importante tomar en cuenta la perspectiva o estas miradas, ¿no? Que, como bien había mencionado, habían estado bajo la mirada adultocéntrica. En ese sentido, creo que es pertinente pensar o volver a repensar en situaciones donde podamos proponer nuevas alternativas, incluso nuevos métodos para poder conocer o abordar estas vivencias o realidades a las cuales están inmersos, ¿no? En ese sentido, creo que, como bien lo dice Carlos, estamos en los márgenes, pero nosotros como investigadores, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Hacia dónde va dirigida nuestra reflexión, sobre todo las propuestas que pueden generar nuestras investigaciones. En lo personal desconocía o no había profundizado en relación a la teoría CREEP. Me parece muy pertinente y sobre todo muy aplicable en todos los contextos donde las personas con discapacidades han sido invisibilizadas, sobre todo como protagonistas en diferentes ámbitos, ¿no? Y eso lo podemos ver en el área laboral, en el área, los derechos, incluso desde las votaciones, ¿no? Creo que ese tipo de teorías pueden ayudar a provocar, sobre todo, la situación o las situaciones de los fenómenos en los cuales estamos viviendo prácticamente, ¿no? Si bien hay teorías que pueden explicar de una forma más tradicional, creo que estamos en otros tiempos, en otra era, y pues nosotros estamos siendo parte de esta nueva propuesta a la cual nos están encauzando estos espacios, sobre todo, ¿no? Muchas gracias. Yo quisiera comentar, yo estoy muy de acuerdo con todas las exposiciones y también leí y lo escuché bastante atento. Creo que hay también hay una sensación, y lo voy a hablar desde la sensación, no necesariamente por un tema experiencial también. Creo que hay procesos emancipatorios que están sucediendo constantemente. O sea, hay procesos que se están dando a la luz, o por lo menos podemos llegar a un acuerdo que hay movilización de ciertas cosas. O sea, ya no hay, es difícil hablar de estructuras instaladas o que las estructuras no tengan ningún tipo de, que no sean permeadas. Creo que hay una disposición de muchos actores, activistas, y no solamente en la academia, creo que hay mucho activismo en las calles, en organizaciones de base, territoriales, en las cuales se está buscando la movilización de los diversos sujetos, y está generando procesos de desplazamiento, creo yo. Mi pregunta es, ¿qué tan novedoso puede ser? O, en su defecto, si no es una novedad, yo tiendo a pensar muchas veces que esto puede ser un péndulo, o sea, puede haber procesos de desplazamiento, pero también retrocesos que nos podrían generar también, en el momento en el cual nosotros estamos pensando, nos podría generar una suerte de una sensación de amargura, de que todo lo que está impugnando, o todo lo que está avanzando, no necesariamente tiene un resultado, entre comillas, positivo, si es que yo puedo decir, o sea, si es que podemos decirlo así. Sí me interesa a mí entenderlo, y comparto con la exposición de ustedes, de que estamos en procesos de movilizaciones, o sea, se está moviendo algo, ¿cierto? Se están pasando cosas, pero no sabemos, por supuesto, cuál va a ser el fin de esos procesos. Escuchaba lo de Carlos, y me acordaba mucho, por ejemplo, de cómo
el concepto de monstruosidad por mucho tiempo significó algo, ¿cierto? Y esta acción que tú dices, esta significante político, ahora lo monstruoso puede ser algo que no necesariamente tiene una connotación al margen, sino que está muchas veces tal vez en el centro. Lo pensaba también con lo que decía Porfiria en su trabajo en un sector de la frontera, pero pienso también en el otro extremo de la frontera, donde están entrando a México. Acá están saliendo de México, pero ¿qué pasa donde están entrando en México los centroamericanos? ¿Cuáles son los procesos culturales que se están dando ahí? ¿Cómo ellos están aportando procesos identitarios al interior de una cultura que para muchos del resto de América Latina sabemos como que México tiene una cultura tan definida, ¿cierto? Tan muchas veces rígida, pero cómo ellos están alimentando procesos, no sé, fiestas, me imagino, las fiestas siempre son espacios culturales tremendamente fértiles para poder imprimir procesos culturales. Con Ricardo también, y toda esta misma lógica de la movilidad. Por eso me quedé también con lo de Ricardo al final, cuando decía, esto está no al margen, sino que está en el dique, en definitiva. O sea, el dique se abre y hay una suerte de quebrada, ¿cierto? Que ahí es donde están pasando estos sujetos, están como siendo prisionados, o sea, están siendo como rodeados por distintos agentes, por instituciones, pero también por sus propias prácticas. ¿Y cuáles son las prácticas que se dan al interior de la cárcel? ¿Cómo los procesos identitarios al interior de la cárcel estallan muchas veces? Me acuerdo, lo comentábamos recién antes de empezar, hay un trabajo del doctor Rodrigo Parrini sobre las cárceles, y él plantea ahí y él trabaja ahí tanto la violencia como las masculinidades. Él ahí dice que las masculinidades, por ejemplo, como proceso, estallan adentro de la cárcel. O sea, no podemos ni siquiera definir, hay por supuesto masculinidades normativas, pero hay una cantidad de procesos que se están dando en la cual hay estrategias de poder horizontales, verticales, nuevas culturas, nuevos procesos que se están al interior de la cárcel que muchas veces nosotros los desconocemos y que gracias a trabajos desde el año 2014, como que hace Ricardo, podemos entenderlo. Entonces, a lo que voy es cómo poder pensar estos fenómenos de movilidad social, que estamos no digo movilidad en el sentido, ¿cierto?, de clases, sino lo digo en la movilidad como emancipación, como proceso emancipatorio, como proceso de impugnación de las culturas más tradicionales, las podemos leer en torno a lo que pueda suceder en América Latina, por decirlo casi, me voy a ir a la pregunta clásica, o sea, ¿cómo ustedes observan eso? ¿Qué resultados podríamos tener en los procesos latinoamericanos que estamos viviendo? Ricardo, parece que... La pregunta me lleva a pensar varias cosas. Por un lado, evidentemente, si vemos esta movilidad no como literal este desplazamiento, sino como todo eso que nos zarandea, que nos azota de un lado para otro, y que los contextos latinoamericanos digamos, tienen ahorita, me parece que una fuerte intensidad, tiene una gran intensidad con respecto a estos movimientos. Pensaba en la propuesta de José Manuel Valenzuela Arce, de la biocultura, ¿no? Entonces, en el 2009 me parece que propone esta idea de la biocultura como una posibilidad de pensar esas maneras de transformación, de movilización desde el sujeto, no como un acto individual, un acto cultural evidentemente, pero que está explorándose en la tensión. Él dice, la biocultura no es otra cosa que una respuesta hacia las biopolíticas. Y como el reducto de muchas poblaciones en América Latina es a veces el cuerpo y su identidad, de ahí deviene un proceso de resistencia que se experimenta, que se vive en función de estas movilidades. Entonces, por ejemplo, ahorita que Nicolás hablaba de qué sucede, por ejemplo, en la frontera sur, ¿no? En el caso de México. Estos procesos culturales, de festividad, evidentemente, en el caso de Centroamérica, con respecto al sur de México, no hay una frontera definida, que sí sucede en el norte, ¿no? Porfiria seguramente nos podría explicar mucho más esta situación, pero ahí no hay una frontera definida, ¿no? Y tiene que ver justamente con
estas formas de resistencia y de apropiación cultural en donde permiten reconocer una serie de diversidades que tienen mucho que ver con lo que decía Carlos. Lo que decía Carlos también me resonó bastante porque, en efecto, a veces incluso desde nuestra mirada analítica recurrimos otra vez a reconocer desde ciertas categorías, cuando probablemente el asunto que nos deja esta movilidad, esta intensidad, es pensar desde la diversidad, ¿no? Creo que a lo mejor esa propuesta de José Manuel Valenzuela a mí me ha servido mucho para pensar la manera no solamente en la cárcel, sino en los distintos lugares en los que se da esta resistencia por las condiciones sociales, una resistencia que no tiene todo el tiempo que ver, por ejemplo, con salir a manifestarse, que estaría bastante bien que sucediera en muchos países como lo sucede en Chile, pero que no tiene que ver necesariamente con ese acto, sino a veces son procesos mucho más focalizados, pero que tienen una vitalidad impresionante en los procesos sociales, ¿no? Por eso el tema de Carlos me resonaba una y otra vez. El caso de Juan, justamente con estas intervenciones desde el Estado, me hacían regresar constantemente a pensar, hablamos a veces de los procesos, y sería interesante reconocer en la diversidad de la narrativa de estas personas, de estas actoras y actores, qué está sucediendo, qué está aconteciendo, y recuperando la idea de Nicolás, en aras de la movilidad, de este, diría yo, zarandeo, que nos mueve de un lado para otro, ¿no? No sé si Juan, pudiste para poder participar. Bueno, lamento mucho en realidad los problemas técnicos. ¿Me escuchas por ahora? Muy bien. Muy bien. Ya, uff, qué joda. Pero bueno, voy a aprovechar de que está buena la conexión para decir algunas pequeñas cosas. Básicamente lo que hablaba es como de este tema de las ventanas de oportunidad. Claramente en Chile en estos momentos tenemos una abierta. En términos como simbólicos, es muy relevante la reaparición de las banderas mapuche. Lo que primero aparece el año pasado en el estallido o revuelta del 18 de octubre es la Buenofoye, que es la bandera que de alguna manera surge y resurge, o más bien surge, porque es más nueva, el año 92 con motivo de la conmemoración de los 500 años de la invasión de América. El punto es que paulatinamente, y tú, Nicolás, atrás tuyo tienes a la Güeñelbe. La bandera Güeñelbe de alguna manera es una bandera anterior a la Buenofoye. Es la bandera tradicional mapuche. Y eso es muy interesante. Es un símbolo que, por otra parte, a la Güeñelbe, y es que la lucha es mucho más frontal, por así decirlo, a propósito de no es las formistas, esta cosa como de que todo se gana con un lápiz y un papel, cuando en realidad acá ha habido muertos, ha habido torturados, ha habido mutilados, y eso es parte de la historia de Chile y es parte de la historia latinoamericana. Entonces, muy interesante cómo de alguna manera esta revuelta hace como uso de esta raíz, ¿cierto? En este caso, en los símbolos del pueblo mapuche. Y es muy interesante también cómo, de alguna manera, el común de la gente en las ciudades, en Santiago, etcétera, etcétera, en las grandes ciudades, a partir de la revuelta, se comienza a vivir en carne propia un proceso de militarización que las comunidades en lucha en la Araucanía han estado viviendo durante todo este proceso. Durante décadas, por no decir durante siglos. Y eso es muy interesante. Es decir, todo el aparataje del Estado empeñado en realizar montajes en la Araucanía, luego se ven replicados en el 18 de octubre, y de alguna manera algo que
pudiese haber sido eventualmente en tiempos pasados y no hasta hace muy poco tiempo atrás, pudiese ser visto como delirios de conspiranoicos, como una vox populi, pero de ciertos guetos militantes, en el cual existe conciencia de que el Estado efectivamente realiza este tipo de operaciones, a ser una cuestión mucho más compartida por el común de la gente. Nosotros a través de CADEPUC estamos levantando una encuesta que por ahora tiene la muestra es bastante pequeña, pero hay algo muy significativo, y es que la percepción, en este caso de estudiantes de posgrado, es de que mayoritariamente existen montajes por parte de las policías en actuaciones en la Araucanía, en actuaciones durante el estallido, y que claramente esto, y es prácticamente un 98% de acuerdo con que este tipo de acciones deterioran, digamos, el Estado de Derecho, deteriora la democracia. Esa ventana de oportunidad que nosotros tenemos en estos momentos, de alguna manera tenemos que ser capaces de plegarnos como academia, como intelectuales públicos, como intelectuales orgánicos, de plegarnos a este movimiento para que efectivamente este movimiento de flujo, de avance de las reivindicaciones sociales, queden plasmadas dentro de este proceso constituyente. Y por eso que nosotros a lo mejor estamos en esa parte de este péndulo que hablaba Nicolás, ¿no? Estamos en un momento entonces del flujo que debemos aprovechar y que de alguna manera la academia tiene que hacer lo suyo. Es decir, acá me parece vergonzoso que la academia también de alguna manera se haya hecho parte de un discurso de las clases políticas y de los medios de comunicación respecto del no lo vimos venir. Es decir, acá hay sectores de la academia que lo vieron venir hace mucho tiempo, solo que estaban relegados a minorías de alguna manera dentro del movimiento académico mismo. Yo creo que es muy sintomático y es muy representativo, por ejemplo, de este conflicto del no lo vimos venir, el que se haya, por ejemplo, vuelto a viralizar un coloquio, un conversatorio del año 2010, si mal no me equivoco, donde está representadas las posiciones con Alfredo Yuñán por una parte, con una arrogancia muy propia, digamos, de ciertas élites intelectuales académicas del país, y por otra parte Carlos Pérez Soto diciendo que esto se nos venía, prediciendo con prácticamente 10 años o 9 años de anticipación que efectivamente lo que se estaba incubando era algo que ya deberíamos ver venir. Es decir, aquellos sectores dentro de la misma academia, por ejemplo, que han estado de alguna manera propendiendo a visualizar estas problemáticas, a adelantar estos escenarios de conflicto, han sido acallados, y ahora hay que aprovechar de alguna manera este flujo del movimiento social y esta efervescencia que se nos abre, ¿cierto?, para que también en la academia de alguna manera nos pongamos al día y podamos relevar y darle la importancia que tienen estos temas, digamos. Yo creo que el tema que yo estoy particularmente trabajando me parece que es uno de muchos temas que han sido delegados a un segundo o tercer plano, básicamente porque ha sido muy cómodo para el capitalismo académico que sea así, digamos. Pero yo creo que ahora estamos de alguna manera puestos en un escenario en el cual debiéramos hacer nuestra parte por plegarnos a este proceso emancipatorio del cual hablaba Nicolás. Eso quería decir. Gracias, Juan. Bueno, Juan hace referencia a un encuentro o un debate en un contexto universitario del año 2009, donde efectivamente el profesor Carlos Pérez Soto, no sé, desde mi perspectiva, con una lucidez que lo caracteriza, pudo avisorar el futuro, algo que es difícil, pero lo hizo de bastante forma certera. Porfiria, Carlos, quisiera también, si ustedes quisieran hacer ya los últimos comentarios como para poder darle la palabra al profesor Fabián. Claro. En relación a tu comentario,
es muy provocador en el sentido de que qué se espera, ¿no? de nuestras reflexiones. Creo que todos los temas que estamos abordando, incluso de las mesas anteriores, están atravesados por dispositivos de poder, ¿no? Es decir, ¿qué los mueve? ¿Qué mueve a todos estos temas en los cuales nos estamos involucrando? Y más que nada, creo que esta situación nos lleva a pensar que somos como péndulos, ¿no? O más como péndulos, como palancas de cambio que nos van que nos hacen proponer reflexiones que puedan liberar la conciencia, sobre todo de los poderes que ya estamos, a los cuales estamos alienados, ¿no? Es decir, hay que pensar desde otro posicionamiento, desde otro, ¿cómo decirlo?, desde otro punto de vista para poder alcanzar aquellas situaciones en las cuales estamos pues viviendo en cada uno de nuestros países y bueno, y sobre todo que conformamos Latinoamérica, ¿no? Es decir, cómo, de qué va a que casi al mismo tiempo estén pasando situaciones similares en el sentido de estos movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, un caso que me llevó a pensar en relación a los derechos humanos aquí en México, un grupo de mujeres tomó las oficinas de derechos humanos porque no estaban cumpliendo con lo que se debe o lo que se debería de hacer este organismo, ¿no? Entonces, de eso se trata, sí de reflexionar, pero también de emanciparnos en el sentido de que sí estamos bajo estos regímenes, pero se pueden romper, ¿no? Es decir, podemos alcanzar, podemos provocar algo y sobre todo alcanzar un objetivo, aunque no sea el objetivo establecido, pero al menos un paso para llegar a él. Gracias, Porfiria. Bueno, haciendo un comentario breve, siento que me suscribo a las ideas de Ricardo y de Juan y por supuesto Porfiria. Creo que pensar desde la diversidad también implica pensar geopolíticamente. Creo que esto es muy importante porque América Latina tiene unas realidades sociales, políticas, económicas y culturales muy diferentes, a pesar de que somos una región hermanada, diría Gutiérrez Girardot, pero también creo que es importante pensar esas especificidades de las luchas y de las movilizaciones que alumbran otros sentidos posibles para avisorar esos futuros, ¿no? Y son futuros que se escapan precisamente a las fabricaciones que las mismas sociedades neoliberales y de derecha, ¿no?, nos han hecho o nos han inoculado. Entonces pienso que todas estas áreas que exploramos, obviamente desde la disidencia, porque aquí todos somos partidarios, me imagino, de una disidencia sexual, de una disidencia corporal, de una disidencia facial incluso, porque hay que pensar también en otros sujetos que, por ejemplo, no tienen el derecho al rostro, pero aún así construyen su rostridad de maneras muy diversas. Entonces, siento que estas posibilidades de la emancipación abren el espectro de participación perenne para todos aquellos sujetos que han sido específicamente catalogados como lo inviable y lo desechable por estas sociedades problemáticamente modernas. Y creo que esto nos permite también fisurar mucho más los discursos globales y desconfiar un poco también de la aplicación de estas teorías que se gestan en realidades donde las discusiones son otras y las necesidades son distintas. Dice Felipe Rivas, por ejemplo, a propósito de lo queer, diga queer con la lengua afuera. Entonces siento que también son gestos que posibilitan resemantizar y repolitizar también las palabras, los vocabularios o los lexicones, dirían los estudiosos de la lengua, en aras de transformar también las prácticas comunitarias que unen y cohesionan a ciertos sujetos. A mí mi área particular de interés es la literatura. Si son las prácticas textuales y yo no creo que la literatura siga reproduciendo un régimen
régimen, por ejemplo, de representación, donde la monstruosidad y la deformidad son las metáforas y las alegorías insignia para los cuerpos alternativos o diferentes. Yo siento que también hay un cambio en el registro de las escrituras, unas posiciones políticas de ciertas autorías que se empiezan a pensar en lugar de estos cuerpos, no como depósitos de metáforas, sino como experiencias encarnadas que alumbran nuevos sentidos posibles para dibujar los otros paisajes de la disidencia, que son los que necesitamos. Yo creo que en últimas esto es lo que nos debe interpelar y lo que nos interpela. Y obviamente siento que esto también alumbra hacia otros futuros posibles, ¿no? Por aquí estaba mi amiga Sofía Rosa, que me ha enseñado que todos estos cuerpos y agencias reclaman nuevas formas de cohabitación, cuyas implicaciones éticas reconocen que no solamente estamos con humanos, sino con no humanos, porque también vivimos en un mundo de injusticia ambiental, por ejemplo. Los invito a la mesa de Sofía, que va a explorar esto también. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Ahí con la publicidad, además, terminando con las otras mesas, así que muchas gracias. Profesor Fabián, yo ahí lo he visto, por lo menos que he escuchado atentamente, y nada, queremos darle ahí un espacio para que pueda también Tome notas, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Así que tiene ahí un tiempo, profesor, para poder dar cuenta también de su percepción y de lo que hemos dialogado en esta mesa. Bueno, primero gracias por la invitación a participar de esta mesa. O sea, la verdad que a mí me gustó mucho todas las presentaciones que se hicieron, como realmente como fue muy buenas. Aprendí mucho, tengo que reconocer que aprendí mucho. A veces me sentí incluso en las discusiones final un poco sobrepasado, porque me parecía que la referencia que había, los conceptos que se está como discutiendo, o la perspectiva que se está discutiendo, como la verdad que nunca le había explorado, así que yo veía que ahí realmente como para mí ha sido como, estoy muy agradecido de haber participado a esta mesa de jóvenes investigadores de distintas disciplinas, bueno, el nombre del seminario interdisciplinario, así que yo creo que era eso la idea, por ahí como realmente tener como literatura, tener psicología social, sociología, ¿qué más? Como educación, junto con enfoque metodológico, aunque nadie ha tenido el tiempo de poder como explicitar un poco más la metodología que usaba, por al menos los resúmenes está bien explícito y muestra bien también como un despliegue de distintas metodologías, así que fue muy interesante estar frente a este ensamblaje y de poder dar como algunas reflexiones. Me voy a comportar como un antropólogo como clásico, decir que no vaya a decir nada nuevo, sino que vaya a reunir algunas ideas, quizás vaya a proyectar algo, eso sí, o sea, proyectar una idea que quizás sí no salió en la conversación, porque me parece que podía como ser como un tema bien interesante a explorar para cada uno y cada una. Bueno, o sea, lo que está cierto, y ya le dijo Nicolás al principio, como estamos en temas que son muy contemporáneos, o sea, que están muy ligados a lo que es el contexto de pandemia, de estallido, ahí como, más que, o sea, el nombre, si me acuerdo bien, el nombre de la mesa era como derecho humano, derecho cívico. Tengo una impresión que estamos más en zona de no derechos, en varias cosas que se dicen más que de derecho. Lo que sí, a mí, yo veo que ahí está, bueno, algo clásico que voy a decir, pues está el imperio de la norma, bajo sus distintas formas. Así, a mí me gustó mucho la presentación de Carlos sobre las normas lingüísticas, o sea, la transgresión, o sea, estamos hablando justamente de normas y de transgresión de normas y cómo se cree como justamente con la palabra, otra forma de palabra,
otra vez como terreno que yo desconozco en gran parte, así que para mí yo disfruté mucho de aprender, digamos, de esta discusión y ver justamente ahí como las normas como usada obviamente por el control, por la violencia, y como había varios como ejemplos por la política, por en términos de la política, la administración de la diferencia, ¿cierto? Como de los cuerpos, de la gente que está presa, en fin, ahí había como algo que era, que a mí me parece que era federador, como esta idea de normas. Y obviamente también, y ya ha sido destacado por varios y varias de ustedes, el tema de la invisibilización, de la estigmatización, de los grupos, de las colectividades, lo vulnerable. A mí me gustó porque nadie habló de vulnerable. A mí me hace pensar un poco lo que sí, a mí siempre me interesa entrar en esa discusión sobre lo vulnerable, como ha sido como inserto en las políticas públicas, digamos, de la vulnerabilidad, ¿cierto? En Chile, y como ahí, como meten en una misma como bolsa justamente como los discapacitados, los indígenas, los migrantes, ahora como si usted va en el Poder Judicial, hay como un manual para el trato de la población vulnerable, está también las mujeres como víctimas de violencia intrafamiliar, en fin, y cómo, digamos, cómo se proyecta, o sea, cómo se eufemiza de esta manera, como estas situaciones tan diversas y violentas que varios de ustedes han ido como describiendo en su trabajo. Y por otra parte, obviamente, estamos hablando de todo eso, por esta no sé si la contraparte, por otra dimensión que usted visibiliza, es la dimensión emancipatoria y de resistencia que hay también a través de estos cuerpos y de estos grupos que han, o sea, muchas veces puesto como olvidado, como para tomar algunos conceptos como Ricardo mencionaba, la idea de olvidado, de invisibilizado. Así que ahí había como, a mí me gustó mucho porque había como una cierta unidad. Usted como, o sea, siento, ahí yo hablo como profesor, aunque no me gusta que me digan profesor así, o sea, yo creo que ahí como, pues sí, como me gustó, o sea, hablo como profesor que dirige tesis de doctorado, digamos, que usted no cayeron en la trampa fácil de toda esa discusión de lo decolonial, o sea, yo creo que ustedes manejan todos estos temas de Buenaventura Sosa Santos, de sociología de lo invisible, logran, o sea, muestran cosas más concretas de esta manera y cosas como alguien dijo aquí también, que hay una diversidad, o sea, no hay que homogeneizar, digamos, toda América Latina y todos estos fenómenos no son homogéneos. Y justamente lo interesante es abordarlo de forma quizás más situada, aunque yo creo que quizás en el caso de Carlos interesante porque yo no dimensiono el corpus que está abordando en términos de literatura, no dimensiono, por ahí obviamente como la literatura tiene esta fuerza, digamos, de propagarse, de estar como en distintos territorios al mismo tiempo, ser resignificado, en fin, así que ahí también como me gustó mucho que no empezamos a discutir del sentipensar, o sea, que yo sé que usted como todos pueden adherir a esta cosa, pero al menos como ir a cosa más situada. Bueno, igual como obviamente hay una de las presentaciones que me hizo más ruido por mi conocimiento, que la primera presentación de Juan, que me gustó mucho, solamente como dar unos consejos, no como profesor, solamente como alguien que ha trabajado un poco estos temas más como, no tanto como estudioso, sino desde la militancia. Estuve como en varios juicios y donde ha aparecido justamente el personaje que comenta Juan, que era Raúl Castro Antipán, ¿cierto? Como que delator compensado. A mí me gustó ese concepto, o sea, con el Juan, que es un tema que yo pensaba conocer, también aprendí mucho, así que estoy muy agradecido del origen francesa del concepto como decía, del concepto de agent provocateur, de agente provocador. Lo que iba a decir eso, yo justamente a observar este caso de Raúl Castro Antipán,
soy, bueno, otra vez me revendico como antropólogo, de estas, obviamente estoy como una postura más comprensiva y tratar de entender el personaje. Yo creo que ahí lo que aconsejo, realmente hay como me recuerdo que años atrás, cuando hubo todo el debate sobre el caso de Raúl Castro-Antipán, él habló en la televisión. Ojalá que este video todavía se pueda hablar, porque él cuenta muy bien su trayectoria y yo, de lo que he escuchado en el juicio y además de lo que he escuchado de gente que conocía a este personaje, yo creo que es un personaje que se le dio vuelta. No hay que alguien que se infiltró así, sino que alguien que entró en la causa como muchos jóvenes, que entró en una causa convencido y de manera como psicológica se ha logrado a darle vuelta. A mí me hace pensar un poco a la flaca Alejandra, que mi referencia es que un poco lo que decía Carmen Castillo con la película como Flaca Alejandra, hay un tabú en los movimientos revolucionarios, así es la traición. Y yo creo que ahí hay un tema que la traición, como, y es interesante de entender la trayectoria, en ese caso de Raúl Castro-Antipán, de una persona que se le dio vuelta psicológicamente y que entró en un juego de esta manera, había como, no me acuerdo, pero había un general que está a cargo de él de investigación, que ahora está en el caso Huracán. El tipo está acusado en el caso Huracán, que tenía un poco la figura del padre de él, porque el Castro-Antipán nunca había tenido padre. Lo que estoy contando uno puede decir, quizás es un relato inventado también. Eso yo puedo decir, hay que investigarlo. Pero a mí me llamó la atención esa construcción, digamos, donde al final como el agente referente del interior como mantenía, como uno escuchaba a Antipán hablar y tenía la impresión que hablaba de su padre de esta manera. Así que ahí hay una dimensión psicológica que creo que es compleja. Y solamente para terminar sobre ese caso, otra vez una invitación a profundizar y este tipo de proceso que creo que es importante. Solamente cuando se dice que Antipán, el caso Antipán es la única condena por antiterrorismo, y la misma Mirna Villegas, mi gran amiga, le dice, yo creo que hay que rectificar eso, como un estudiante de doctorado con quien trabajo, que es Christopher Corvalán, como ha encontrado otra sentencia que no fue revertida por la Corte Interamericana, que es el caso de Juan Carlos Huenulao, que también en el caso Pulukupinenko, los demás han sido como, su condena ha sido revertida, pero en el caso de Juan Carlos como Huenulao, que ha sido como condenado después de los demás, él como también está con la condena por antiterrorista. Así que no es cierto que sea solamente como el Antipán. Hay dos al menos. Bueno, no quebra, digamos, lo que está diciendo Juan, es solamente una pequeña rectificación, pero es cierto que el loco, que el delator compensado, digamos, es uno que quedó con la condena antiterrorista. Bueno, para un poco cerrar esta idea, esta idea como, lo que me ha presentado, que otra vez estoy súper agradecido de la invitación y de poder escucharlos. A mí lo que me hizo pensar sus presentaciones, o la pregunta que me salió de ahí, es ¿cuál podría ser? Yo trabajo con un colega que se llama Claudio Maldonado, que trabaja sobre la nueva tecnología, los tecnocuerpos y todo eso. Y empecé a reflexionar cuando el Carlos empezó a hablar de la corporalidad y de esa corporalidad como Cripps, me hizo pensar como a toda esta discusión que hay sobre los cyborg, ¿cierto? Sobre las nuevas corporalidades también. Y me hizo pensar un poco a escuchar a todos ustedes y cómo las nuevas tecnologías, o la tecnología, quizás soy viejo a hablar de nuevas tecnologías, ¿vale? Tecnología, no sé cómo se llama hoy en día en buena tecnología, información, comunicación, o la tecnos, pero cómo justamente esto como puede también puede intervenir en sus distintos temas, como el tema de la educación, le vimos, como académico nosotros le estamos viendo todos los días cómo estamos obligados de usar otra forma para transmitir, digamos, el tema de la cárcel. Sabemos
¿qué significa? O sea, yo sé que lo que estaba comentando Ricardo iba por otro lado, o sea, estoy consciente de eso con el tema de la cárcel, pero igual, ¿en qué la nueva tecnología también puede contribuir a mejorar ciertas condiciones o ciertas situaciones de los presos? Y yo creo que incluso en el caso de Juan también, yo creo que hay que repensar cómo la nueva tecnología interviene en la forma, digamos, de inteligencia y de infiltración también dentro de los movimientos, o sea, o en general, digamos, eso cómo interviene. Así que yo me quedo un poco también como con esta perspectiva que encuentro interesante de también, otra vez como me siento un poco impostor de estar acá porque no sé, o sea, yo aprendí mucho, encontré que la conversación que siguió era igual de súper interesante y no sé si puedo aportar mucho más a eso, pero realmente estoy muy agradecido y eso, y obviamente si que algunos quieran seguir conversando ahí, como me pueden escribir y ahí como podemos como seguir conversando de estos temas que realmente encontré sin conocerlo todo, me encantó mucho. Gracias. Lo voy a seguir llamando profesor, porque bueno, vamos a dar por finalizada nuestra mesa. Creo que yo quiero darles un especial agradecimiento a Porfiria, a Ricardo, a Juan, a Carlos, al doctor Febien por esta mesa. También a la gente que nos acompañó. Tal como lo adelantó Carlos, hoy día viene a las 5 de la tarde la última mesa del día de nuestro segundo día del ciclo. La mesa se llama Cultura y Práctica Académica en América Latina, el rol de la ciencia en la construcción social. Y voy a leer ahí, voy a soplar lo de Sofía Rosa. Ella, Humanidades Ambientales de la Ecocrítica al Activismo Académico, Colaboración de las Artes, la Humanidad y la Ciencia en tiempos de Antropoceno. O sea, ya desde el título tenemos ganas de escuchar ahí su participación y la de sus compañeros y compañeras de la mesa. Yo quisiera agradecerles, dejarles invitados a lo que queda de Cicla, que es mañana particularmente, tenemos clases magistrales todavía, y nada, abrazarlos desde acá, desde Santiago a Temuco, Temuco a Veracruz a Ciudad de México, Carlos también ahí a Santiago, pero con toda su raíces y su vínculo con Colombia. Entonces estamos abrazando ahí a América Latina completa. Así que nada, les mando un abrazo, muchas gracias por haber querido participar con nosotros, y nada, nos vamos, yo creo, mucho más enriquecidos de lo que llegamos a esta mesa. Muchas gracias y nos estamos viendo en próximas oportunidades. Hasta luego. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Todo Hasta bien. luego. Chao. Chao.